¿Y si el Área 51 fuera solo la punta del iceberg? Mientras el mundo entero escudriña los cielos de Nevada buscando respuestas, una pregunta mucho más inquietante permanece en las sombras. ¿Dónde nació realmente el protocolo del secreto absoluto? Algunos investigadores sugieren que el verdadero origen no está en el desierto, sino en un complejo mucho más discreto y anterior, ubicado en Nuevo México. A esta pieza perdida del rompecabezas, muchos la llaman Área 50. No es una denominación oficial, sino una etiqueta para entender el lugar donde la infraestructura nuclear y el misterio militar se fusionaron por primera vez. Bienvenidos a Más allá de la razón. Hoy exploramos la base que, según la cronología del secreto, pudo ser el verdadero principio de todo. Para entender esta historia, debemos retroceder a la década de los 40. Nuevo México era entonces el centro de gravedad del poder atómico mundial. En torno a la base Sandia y las montañas, Manzano se consolidó un entramado de seguridad y almacenamiento tan sensible que muchos consideran aquel complejo como el corazón del secretismo antes de Nevada. Aquí no hablamos solo de rumores, hablamos de la División Z y de búnkeres nucleares diseñados bajo el legado del Proyecto Manhattan. Se trataba de una arquitectura del silencio, creada para proteger secretos que definían el destino de las naciones. En este entorno de aislamiento extremo, es donde nace la duda. ¿Qué más podría esconder un lugar diseñado para ser impenetrable? La teoría del Área 50 cobra fuerza cuando analizamos las fechas. Si el Área 51 no se consolidó como centro de pruebas hasta mediados de los años 50, cabe preguntarse dónde se gestionaban los proyectos más delicados en la década anterior. Es aquí donde las miradas se vuelven hacia Sandia. No se trata de inventar un nombre, sino de reconocer que en Nuevo México ya existían los ingredientes perfectos: protección militar de élite, laboratorios de ingeniería avanzada y una cultura de hermetismo total. Esta base ofrecía el escenario ideal para gestionar cualquier hallazgo que requiriera un análisis fuera del escrutinio público. Es, en esencia, el capítulo anterior a la leyenda que todos conocemos, la precuela que la historia oficial rara vez menciona. 1947 es el año que lo cambió todo con el incidente de Roswell. Si aceptamos por un momento la posibilidad de que algo inusual fuera recuperado en el desierto, la lógica logística plantea una pregunta fascinante. ¿A dónde lo llevarían? Dado que el Área 51 aún no era el mito operativo que conocemos hoy, las miradas se dirigen naturalmente hacia el complejo de Sandia. Estaba cerca, era seguro, y ya custodiaba el arma más potente de la humanidad. Aunque no existan documentos que lo confirmen, esta hipótesis sugiere que el Área 50 pudo ser el primer destino del mayor enigma del siglo. Es una posibilidad que convierte a Nuevo México en el primer puerto de llegada para lo desconocido. Uno de los pilares del misterio son las instalaciones excavadas en las montañas Manzano. Durante años, este complejo asociado a la custodia de armamento estratégico ha alimentado la imaginación por su escala subterránea. Hablamos de puertas blindadas en la roca y kilómetros de túneles diseñados para resistir cualquier amenaza exterior. Aunque la historia oficial se centra en la logística nuclear, muchos se preguntan si esa misma infraestructura pudo servir para otros propósitos. ¿Es posible que bajo esas montañas se consolidaran investigaciones sobre tecnologías que hoy apenas empezamos a comprender? El Área 50 representa esa zona gris entre la necesidad militar de almacenamiento y la curiosidad pública por saber qué hay realmente detrás de esas puertas selladas. Hagamos una pausa. Si tuvieras que custodiar un secreto capaz de reescribir la historia en 1947, ¿lo enviarías a una pista de aterrizaje remota o a la base nuclear mejor defendida del planeta? Déjame tu reflexión en comentarios. El debate en la comunidad es lo que hace que esta búsqueda valga la pena. Y si te apasiona que analicemos estos cruces entre la historia real y el misterio profundo, suscríbete ahora a Más allá de la razón, porque lo que viene ahora es entender por qué, si este lugar era tan crucial,
terminamos mirando colectivamente hacia otro lado. El Área 50 sobrevive en el eco de lo que no se dice, y hoy vamos a intentar descifrarlo. Lo fascinante de esta teoría es que el Área 50 no necesita competir con el Área 51, la complementa. Mientras Nevada se convirtió en el escenario de pruebas para aeronaves avanzadas y luces en el cielo, el Área 50 sugiere una fase previa más ligada a laboratorios y decisiones de alto nivel. Esta diferencia de matices cambia el juego. Podríamos estar ante el origen del secreto negro, donde lo esencial se almacenó o estudió antes de que el foco público se moviera hacia el oeste. Si esto fuera cierto, el Área 51 habría sido la vitrina de lo que ya se había dominado previamente en las sombras de Nuevo México. El origen, por tanto, siempre fue más discreto. Existe una razón por la que el concepto del Área 50 es tan magnético: la obsesión humana por las piezas perdidas. El Área 51 parece demasiado mediática para ser el principio de todo. Esta teoría funciona como la precuela prohibida de la conspiración. No intenta desmentir lo que sabemos de Nevada, sino que le otorga un cimiento mucho más profundo y físico. Al proponer una cronología que arranca en los búnkeres de Nuevo México, el misterio deja de ser una anécdota dispersa para convertirse en una narrativa con raíces reales. Es el origen del que nadie habla, la base de una pirámide de secretos que ha mantenido su estructura intacta mientras nosotros solo mirábamos la cúspide. Pero seamos honestos, en este canal no nos conformamos con el titular fácil. Lo sólido, lo documentado, es que Nuevo México fue el tablero donde se jugó el destino del siglo XX. Lo especulativo es bautizarlo hoy como Área 50. Sin embargo, ese silencio administrativo es precisamente el que mantiene vivo el fuego del misterio. Un enigma no necesita un sello oficial para ser relevante. Le basta con los patrones de ocultamiento, las instalaciones masivas y las preguntas que siguen sin una respuesta clara. El misterio del Área 50 no reside en lo que se afirma en los periódicos, sino en lo que se insinúa tras las vallas electrificadas y los presupuestos clasificados. En 1971, un cambio organizativo unificó Sandia, Manzano y la Base Kirtland. Oficialmente, se buscaba optimizar recursos. No obstante, para los observadores del misterio, esta fusión tuvo un efecto secundario: diluir las fronteras de las instalaciones más sensibles. Al integrarse en un complejo masivo, el rastro de los búnkeres más aislados se volvió más difícil de rastrear para el ojo público. Es, en cierto modo, una forma de ocultamiento administrativo. El eco de lo que allí se custodiaba sobrevive en testimonios de quienes mencionan niveles de seguridad que parecen desproporcionados incluso para una base nuclear. El Área 50 no desapareció, simplemente se integró en algo tan grande que se volvió invisible para la mayoría. Considera esta posibilidad inquietante. Si el Área 51 ha servido durante décadas como un imán para nuestra curiosidad, ¿cuántos otros proyectos críticos habrán avanzado sin interferencias gracias a esa atención dirigida? Esta es quizá la parte más reveladora de la teoría. El secretismo no nace en el vacío. Se apoya en infraestructuras donde ya se trabajaba con materiales críticos y niveles de protección extremos. Si el núcleo del misterio estuvo siempre en Nuevo México, entonces la atención colectiva ha estado enfocada en el lugar más visible, mientras la esencia permanecía enterrada. El Área 50 nos recuerda que para encontrar la verdad, a veces hay que mirar hacia donde todos los demás han dejado de mirar. Es posible que el nombre Área 50 nunca aparezca en un archivo desclasificado con letras doradas. Probablemente siempre habite en ese espacio liminal entre la historia militar documentada y la hipótesis de investigación. Pero eso no le quita fuerza al misterio. Al contrario, la aumenta, porque se apoya en una infraestructura de búnkeres y silencios que define, aún hoy, el paisaje de Nuevo México. Antes del mito más famoso, hubo un origen blindado que apenas estamos empezando a redescubrir.
Si este análisis te ha hecho ver el mapa del secreto de una forma distinta, dale un like y compártelo. Soy más allá de la razón. Y recuerda, la verdad no siempre está bajo los focos, a veces está oculta bajo nuestros pies.